Hola, mi nombre es Àngels Córcoles, soy médica psicoterapeuta y coach transpersonal y me dedico a ayudar a las mujeres a rehacer su vida después de una relación tóxica. Hola, mi nombre es Eugenia Sobrino, me dedico a la abogacía, soy economista y soy terapeuta también. Y bueno, conocí a Àngels a través de mi experiencia de haber salido de una relación tóxica que desgraciadamente todavía hoy tiene consecuencias. Bueno, como os ha dicho Eugenia, mi especialización es en ayudar a las mujeres que han estado en este tipo de relaciones y yo misma he tenido una relación de este tipo durante muchos años. Bueno, yo toda la vida, llevo más de 30 años dedicándome a la psicoterapia. Y a pesar de haber estado haciendo mucha formación, el tema de las relaciones tóxicas es un tema que justamente ahora está saliendo a la luz y muchas veces las personas que ejercen violencia lo hacen de manera encubierta y al hacerlo de manera encubierta cuesta mucho más de darse cuenta que se está en una relación de abuso. Y bueno, ahora os va a explicar Eugenia su experiencia, pero también decir que yo estaba en esta situación de abuso y no me daba cuenta, pero tampoco se daban cuenta los compañeros que tenía a mi alrededor y a los cuales yo iba explicando qué es lo que me iba sucediendo. Evidentemente que mis compañeros no son responsables en absoluto. Solamente lo digo porque es una situación que a día de hoy todavía cuesta de detectar. Pues bueno, yo voy a explicar mi experiencia. Yo con 28 años, ahora tengo 33. Y con 28 años acababa de pasar una época a nivel psicológico bastante complicado, con depresión, con unas crisis de ansiedad que no sabía controlar. Y en ese contexto conocí a mi expareja de origen venezolano y bueno, vi un apoyo mutuo en un principio, ¿no? Y bueno, con el paso de los años, sobre todo después de haber dejado la relación y en el momento que llegué a conocer a Àngels, empecé a entender muchísimas cosas, ¿no? Cuando yo recibía mails a diario ridiculizando de alguna manera mi manera de vestir o por qué me teñía el cabello o ridiculizando mis amistades o actos que hacían mis amistades, en ese momento yo lo estaba recibiendo como unas directrices encaradas a ser mejor persona o a ser tener un estilo de vida mucho más natural que el que estaba teniendo, ¿no? Y siempre se disfrazaba así. Él decía siempre de no, es que la razón antropológica por la cual yo te recomiendo esto. Y entonces yo en él veía una persona muy inteligente, yo lo admiraba y me había hecho adicta a su aprobación, y entonces muchas veces actuaba no pensando en lo que yo quería, sino de una manera inconsciente de cómo él quería. Entonces era que poco a poco él me fue como creando una especie de molde de lo que él quería y lo que no. Entonces cuando yo me equivocaba, él me estaba siempre, pues de alguna manera reprendiendo, y cuando él se equivocaba, siempre cargaba a mí ese error y me seguía reprendiendo, ¿no? Y tanto es así que la última semana que estuve con él me agredió físicamente y hubo un momento que después de hora y media de golpes y una situación muy, muy incómoda, yo grité y durante meses me sentí culpable de ese grito que hizo que los vecinos llamaran a la policía local para que viniera a socorrer esa situación. Y durante meses me sentí culpable de que él me golpeara, porque después de esa situación estábamos en ese momento de vacaciones y él pues me tenía perfectamente estudiada. Él me tenía de una manera que lo que él me dijera yo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque me tenía domesticada a su gusto. Y bueno, después de todo eso y después de haber pasado el tiempo y haber conocido a Àngels, pues he entendido que esa personalidad que he conocido con el nombre de perverso narcisista
es esa persona que pervierte su realidad para que todos creamos en su realidad, ¿no? Y al fin y al cabo, las consecuencias que a mí me trajo es que en muchos sentidos me vi sola porque me aparté de gente que él ridiculizaba y había perdido bastante parte de mi identidad, ¿no? Porque siempre estaba buscando su aprobación y gustarle a él. Claro, y en este contexto probablemente no te dabas cuenta del maltrato que estabas recibiendo, porque te parecía que lo hacía por tu bien. Exactamente. Exacto. Claro, y una de las cosas que no hacemos cuando estamos en este tipo de situaciones es pensar en nosotras y conectar en nosotras. Conectar en si nos sentimos bien o nos sentimos mal, si eso nos gusta o si no nos gusta, porque lo que hacemos es desvalorizarnos. Pero normalmente lo que sucede es que hay una desvalorización previa que se potencia con estas personas. O sea, que estas personas potencian. Porque si esta desvalorización previa no está, cuando nos desvalorizan desde fuera no lo aceptamos. Pero es una dificultad en creer en nosotras, es en valorarnos, en saber lo que nos gusta, en decir que no, en querer gustar. Querer gustar, querer ser buenas personas. Sí, y ahora hablando de esto también me has hecho recordar, ¿no? Como que él también me mostraba mucho un estado de necesidad de que solo me enfocara hacia él en lugar de enfocarme hacia mí o hacia mi entorno, ¿no? Él siempre me estaba explicando que él estaba en Venezuela, que él vino aquí sin dinero alguno y que él estaba sobreviviendo con 400 euros al mes. Entonces, claro, yo me veía que estaba yo en casa de mis padres, no tenía ninguna necesidad vital porque quieras que no, ya en casa de mis padres el plato encima de la mesa lo tengo siempre y siempre me estaba haciendo comentarios del estilo, vamos a ir en metro porque si camino voy a desaparecer, ¿no? Porque siempre me estaba diciendo que comía poco, comía mal, porque no tenía dinero. Entonces, claro, yo en el momento que a lo mejor llegaba una fecha y me apetecía comprarme unos pantalones, en lugar de comprarme los pantalones, pues era dinero que o bien le entregaba a él, o bien lo invitaba a comer a algún sitio. Luego también siempre me estaba contando que él en su casa no estaba bien porque eran unos antiguos amigos, que no podía aportar nada económicamente por su situación. Entonces, claro, yo muchas veces ahorraba dinero para irnos un fin de semana fuera y que él pudiera comer bien, ¿no? Y a lo mejor a mí me gustaría pues valorar haber hecho otras actividades, ¿no? Es como desde que no estoy con él, yo los fines de semana me voy a la montaña, cada fin de semana estoy con una persona distinta, si me apetece quedarme en casa me quedo, ¿no? Y antes era como que vivía su vida. Está llegando a un punto de que él estudiaba mejor por la noche, yo estudiaba mejor por la mañana y hacía su horario y el mío, ¿no? Yo me levantaba temprano a estudiar, luego al mediodía yo comía, luego a media tarde nos encontrábamos y nos íbamos a estudiar y claro, como era yo la que llevaba el coche y a la noche no había el metro, pues me tenía que amoldar. Entonces, claro, yo estuve en una temporada que incluso dormía 4 horas por tratar de satisfacerlo. Claro, pero fíjate, en tu vida, el centro de tu vida era él en lugar de ser tú. De ser yo. Porque nosotras somos las personas más importantes de nuestra vida y esto nos cuesta mucho de asumir, nos cuesta mucho de poner en práctica. Sí, es que sin darme cuenta lo quería mucho más a él que a mí. Exacto, pues esto es una de las cosas que hay que corregir, porque además uno de los mandatos de género es que las mujeres tenemos que estar para servir a los demás en general y a nuestra pareja en particular. Y esto es uno de esos mandatos que nos pone en un lugar imposible, porque si pensamos en nosotras nos sentimos muy culpables, pero si pensamos en las demás personas y nos olvidamos de nosotras, entonces no podemos tirar adelante porque nos enfermamos. Y a partir de ahí hay que hacer un trabajo personal. Yo cuando salí de esa relación creé un método para ayudar a las mujeres, ¿no? Con 13 pasos, 12 pasos más 1, tratando todos los temas que hay que
recomponer en nuestro interior, porque si no, uno de los peligros es volver a repetir con otra persona. Y esto es algo que sucede muy habitualmente, más habitualmente de lo que sería aconsejable. Porque si por dentro no aprendemos de la experiencia, si no sacamos ninguna conclusión, lo que vamos a hacer es a repetir otra vez hasta que aprendamos. Aprender es lo que tenemos que hacer. Entonces hay que hacer todo un trabajo con el sentimiento de culpa, con la necesidad de gustar, con el manejo de las emociones, con el miedo a tirar adelante sola, con el recomponer nuestra vida, y todo este trabajo es facilitado con este método que le he llamado Rehaz tu vida después de una relación tóxica. Sí, yo he sido paciente de Àngels y ha sido un apoyo extraordinario en este proceso, ¿no? Y luego también me ha apoyado en otro aspecto. Y después de la situación en que mi expareja me agredió físicamente, pues a los 2 meses o así, cuando ya empecé un poco a centrarme en mí, a ocuparme en mí, porque los primeros meses todavía iba mandando dinero a su familia por tratar de buscar una aprobación que por suerte nunca llegó. Así que bueno, a los 2 meses o así, pues retomé el karate, que era una actividad que yo hice hasta los 17 años, y en cosa de un año me saqué el cinturón negro. Y una de las cosas que me ha ido acompañando son ejercicios de defensa personal, y para mí eso ha sido un empoderamiento que no puedo describirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer día que hicimos agarres en el cuello, reviví, en ese momento me quedé totalmente paralizada, porque reviví exactamente el momento que mi expareja me cogió del cuello, ¿no? Que yo quería salir de un apartamento y él me cogió con toda la mala leche del mundo mundial en ese momento, me lanzó contra la cama y me cogió del cuello y se lanzó encima mío y empezó a dar golpes. Y la primera vez que me agarraron del cuello, pues me quedé muy paralizada, no sabía qué hacer porque fue de alguna manera revivirlo, ¿no? Y cuando ya empiezas a tener recursos de defensa, cuando ves que ante un mismo golpe sabes responder de 5 maneras distintas, bueno, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero quiero decir más de una, ¿no? Que si te falla una, tienes una de repuesto. El plan B. Sí, exacto. Entonces es como que a mí me ha ayudado mucho a empoderarme esta situación, porque es de si volviera en ese momento, no soy yo la que se queda 1 hora y media paralizada recibiendo golpes y orinándome encima en aquella noche, ¿no? Es él el que se lo tiene que llevar en ambulancia porque no me quedaría quieta. Cuenta un poco más qué pasó. ¿Llegó la policía? Pues lo que ocurrió aquella noche, después de... Bueno, yo me quería ir porque habíamos discutido y no quería ese plan para estar de vacaciones. Y en el momento que yo hice mi maleta, me vestí, me cogí mis gafas, las llaves de mi coche y quería salir por la puerta, él salió de la cama, me agarró, me lanzó a la cama y me cogió del cuello, y entonces empezó a gritar y a dar golpes. Es que siempre se tiene que hacer lo que tú quieras, es que... No sé exactamente lo que dijo porque en aquel momento me quedé muy paralizada. No es esto lo importante. Entonces, bueno, pues luego yo trataba de irme, él me tiraba al suelo, me estampó contra la pared. En uno de los momentos que yo me caí al suelo fue cuando me oriné. Y vamos, recuerdo aquel pasillo que... O sea, es para mí ese pasillo de ese apartamento es el túnel de los horrores. Entonces, en el momento que trataba de irme, él me quitó las llaves de mi coche, me quitó el teléfono, cerró todas las ventanas y me estaba cogiendo y paralizando en todo momento, ¿no? Que una de las cosas que yo me sorprendí es la gran fuerza, porque él realmente es poquita cosa. Es una cosa, a ver, es alto, pero es muy delgado. Y yo me sorprendí mucho, ¿no? De la fuerza que llegó a sacar en aquel momento. Y bueno, cuando grité,
escuché un portazo, escuché a alguien subiendo por las escaleras, ahí clic, 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 y picando la puerta. Entonces yo recuerdo que estaba en una esquina de la cama y entraron 2 personas. Y una chica estaba con el móvil en la mano llamando a la policía y había un chico que era extranjero. Entonces la chica me cogió de la mano y me sacó a la calle. Yo en ese momento estaba no hiperventilando, pero sí que tenía la respiración como a trompicones, ¿no? Y fuimos a dar como una vuelta a la manzana y me dijo la chica, yo pensaba que te estaban matando, que estaba pasando algo allá arriba, porque los golpes es que nadie se merece que una persona te trate así. Entonces, claro, yo la mentalidad que tenía en ese momento era, llevo 3 años y medio con esta persona, nunca se había comportado así y tampoco lo quiero sentenciar, ¿no?, por un hecho aislado. Y era esa mentalidad que yo tenía. Claro, a esto es a lo que yo quería llegar, a esta mentalidad, ¿no? Porque aunque hubiera sido la primera vez, era motivo suficiente y de sobras para hacer una denuncia. Exacto, y de hecho cuando llegó la policía yo negué que me golpeara, porque no quería, o sea, yo tenía más miedo. ¿Por qué negaste que te golpeara? Porque tenía miedo de que se lo llevaran, ¿no? Yo como abogada, además dije que soy abogada penalista cuando realmente no es a lo que me dedico, yo me dedico a la abogacía de los terapeutas, ¿no? Pero fue como que mi cabeza buscó todos los recursos suficientes como para que no se lo llevaran. Vale, ¿y por qué crees que tu cabeza buscó esos recursos? A ver, insisto. Pues sí. Esto que pasaste tú es muy común en las mujeres que se encuentran en esta situación. Y yo creo que poder destilar esta actitud les puede ayudar mucho. Pues básicamente yo creo que es por lo que he dicho antes, porque lo quería más a él que a mí. Y siempre lo priorizaba a él antes que a mí. Y claro, inventé, vamos, todo lo que estaba inventado porque no se lo llevaran. Y de hecho así fue, ¿no? Que nos separaron, él explicó que yo cuando estaba enfadada conducía de una manera temeraria y que por eso no me quería dar las llaves, y yo expliqué eso, que yo habíamos discutido, que me quería ir, pero que él no me agredió. Y no quería admitir en ningún momento que me había agredido, porque a pesar de no ser abogada penalista, sí que he visto las consecuencias que pasan cuando llega la policía a una casa y se lleva a la persona, ¿no? De hecho, yo he ido acompañando cuando estaba haciendo una pasantía, he ido acompañando a una compañera y he visto cómo está la persona en el calabozo. Y claro, era la imagen que yo tenía, ¿no? Ese detenido que yo fui a ver cuando estaba haciendo la pasantía. Y entonces, claro, empecé, es que yo soy abogada penalista y como soy abogada penalista sé lo que pasa en estas situaciones y no. Claro, pero fíjate, a ver, un perverso, y estas personas son perversas, narcisistas, o un psicópata, solo lo para la ley. La ley, o sea, los perversos o los psicópatas necesitan paredes. Y cuando digo esto, sé que causa mucho impacto. Paredes es hospital, cárcel o cementerio. Ya sé que es muy drástico y que suena muy fuerte, lo sé, pero estas personas no se paran por nada. Entonces, justamente en este caso, lo que necesitaba era un límite externo que pusiera la policía. O sea, en otras situaciones la policía se excede o las leyes se exceden, pero justamente en este caso era necesario eso porque es lo único que los para. Pero, sin embargo, el hecho de que hubiera la ley que lo parara fue lo que te paralizó a ti. Y quería que lo contaras para que lo vean otras mujeres y que si se encuentran en esta situación no se queden paralizadas y permitan justamente que la ley haga su función, que en este caso es adecuada, en otros casos no, pero en este caso es adecuada. Sí, así es, y totalmente de acuerdo contigo. Y es una de las cosas que más me arrepiento en esta vida, ¿no? De en aquel momento que no se lo llevaran por delante y yo volverme a mi casa totalmente tranquila, ¿no? Y él le hubiera tenido su merecido.
Y claro, con el paso del tiempo, pues él ha transformado toda esa realidad y a día de hoy a mí me está perjudicando muchísimo, ¿no? De hecho, a sus compañeros de piso le quemaron una moto, me denunciaron a mí en un contexto de enemistad. Por suerte hay jueces que hacen justicia y tengo una sentencia absolutoria, ¿no? Luego también sus compañeros de piso me deben 2.000 euros, ¿no? Y por decirles o me lo das por las buenas o por las malas, me denunciaron por amenazas y coacciones y otra vez me vi en un banquillo. Por suerte hay jueces que hacen bien su trabajo, ¿no? Pero sin embargo, mi expareja estuvo provocando varias situaciones. Vale, yo sí que reconozco que estuve de una manera muy intensa porque estaba inestable, sobre todo la primera semana después de haber pasado lo que pasé, y hubo un día que envié una gran cantidad de mensajes, ¿no? Y quitando eso, pero claro, luego este señor, pues aprovechando esos mensajes, aprovechando unas situaciones creadas, aprovechando el tema de sus compañeros o sus entonces compañeros de piso, pues él empezó a hacer una barbaridad de amenazas y coacciones y acoso, que claro, a día de hoy pues eso me está perjudicando, ¿no? Y lo divertido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reírme y no llorar, es que yo en ese entonces estaba hablando con su hermana, ¿no? Su hermana me pidió dinero, su hermana me pidió medicación para su padre, y en el momento que dije, me planto, no te voy a mandar ni más dinero ni más medicación, empezaron a salir, o sea, me he llegado a ver en un juzgado que yo tengo sicarios a 10 euros en Venezuela para que molesten a su familia, ¿sabes? Digo, venga, va, ciencia ficción, ¿no? Entonces es como que, vale, cuando te corto el grifo del dinero a tu familia, ahora resulta que el dinero lo dedico a esa situación, ¿no? A pagar a sicarios, como no... O sea, aparte de haber estado todo un año perdiendo dinero en mi cuenta por su culpa, encima voy pagando sicarios a 10 euros, ¿no? Que digo, a ver qué pasa, ¿esto cómo funciona? Digo que le rompan las piernas y me sale un 2x1. Fijaros que, visto desde fuera, puede parecer que Eugenia es tonta y que está clarísimo que están aprovechándose de ella, que le están tomando el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cuando estamos metidas en esta situación, nos plantean las cosas de manera tal que fomentan nuestro sentimiento de culpa y acabamos actuando como actuó Eugenia, porque fijaros que Eugenia os ha explicado que ella casi se sentía culpable, bueno, no lo ha dicho con estas palabras, pero que se sentía culpable de comprarse unos pantalones cuando él no comía. Bueno, pero es que si él no comía era responsabilidad de él, no de Eugenia. Pero sin embargo, en esta situación hacemos nuestra la responsabilidad de la otra persona. Y os explico todo esto para que lo veáis claro y no cojáis lo que no os corresponde, para que podáis poner límites. Así es como me sentía culpable, ¿no? Y claro, de hecho, muchas veces que yo tenía cenas con mis amigos de la universidad o con mis amigos de terapias o cualquier evento, yo me lo llevaba conmigo, ¿no? Porque tenía muchas veces la sensación de que si él no venía conmigo, a lo mejor ese día no cenaba. Entonces yo cargaba mucho con esa responsabilidad y esa mochila que no era mía. De hecho, operaron una vez a mi abuelo y con la excusa de que mi abuela no estuviera sola, estuvimos 1 mes y medio viviendo en su casa. Y claro, ahí también, a día de hoy lo veo, en ese momento ¿no? Y es que él tuvo muy poco respeto a los quehaceres de mi abuela. Serán más antiguos, menos antiguos, pero a ver, es una mujer de 80 y pico de años y si tiene su manera de hacer, es su casa y hay que respetarlo, ¿no? Y bueno, había muchas veces que a lo mejor él ponía una lavadora, pongo una cosa absurda, ¿no? Un ejemplo, él ponía una lavadora y yo le decía, sácalo que mi abuela quiere hacer una lavadora, sácalo que mi abuela quiere hacer una lavadora. Y él a lo mejor estaba jugando al Tetris en la cama, ¿no? Con el móvil. Y claro, me decía, es que tu abuela tiene un problema si tiene que hacer ahora su lavadora y no se puede esperar un poquito más, ¿no? Y él era siempre también una persona muy impuntual. De hecho, una vez lo estuve esperando hasta 3 horas, que lo había ido a buscar, que él estaba con una amiga, y el problema era mío. Me decía que la puntualidad era cosa de la gente que hacía bombas nucleares, ¿no? Que era la gente que tiene obsesión con la puntualidad
era mentalidad de la gente que hacía bombas nucleares, ¿no? Y claro, cualquier aspecto, cualquier costumbre, cualquier cosa de mí o de mi entorno que no casaran con su manera, que parecía ecuánime, adaptable y todas estas cosas, porque no le quedaba otra también, porque si no, no comía a lo mejor, ¿no? Pero era una situación que siempre lo llevaba a su terreno como diciendo, los demás son enfermos, yo soy Dios, yo aquí dicto mi norma y los demás son enfermos. Y yo tengo la razón absoluta de todo, ¿no? No lo decía así, lo decía siempre de una manera pues disfrazada, de que parecía a él como, anda, mira, qué persona más tranquila, qué bien se toma las cosas, ¿no? Pero te metía ahí la pullita bien metida. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Si queréis más información sobre este curso de Rehaz tu vida después de una relación tóxica, podéis mirar en mi web, que son las 3 rehaztuvida.com, o me podéis enviar un mail a angels@rehaztuvida.com, o podéis contactar conmigo al teléfono 6700 10 987. En diciembre empiezo un nuevo grupo. Y bueno, yo también para acabar me gustaría decir que llegar hasta aquí y poder explicar todo con una sonrisa en la cara cuesta mucho. Cuesta mucho porque incluso yo cuando he explicado cosas de mi expareja a compañeros del trabajo, a otros abogados, siempre lo he explicado como si fuera un cliente mío, ¿no? Porque me da vergüenza decir de mi expareja a quien trataba como un dios, a quien le hacía unas campañas de publicidad, ríete tú de la Coca-Cola, ¿no? Me daba vergüenza explicar lo que había pasado y a día de hoy es lo peor que puede pasar porque te lo comes tú. Y hay gente como Ángels que te puede ayudar muchísimo, ¿no? En el momento que te llegas a abrir y en el momento que llegas a entender que la culpa no es tuya, sino tú tendrás una parte de responsabilidad por haberlo permitido, pero la culpa no es tuya. Y todas podemos pecar en algún momento de cualquier cosa, ¿no? No tenemos que sentirnos culpables y mucho menos vergüenza de lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, con todo esto me gustaría compartir que junto a un compañero de entreno damos sesiones de defensa personal y estamos en la Torre de la Sagrera, que es un centro cívico, y estamos en una asociación que hacen artes marciales que se llama Wing Chun Concepts, que está justo al lado de la Parada de Navas. Y bueno, allí pues es una manera de, si habéis pasado por un momento complicado, de empoderaros y romper esa creencia limitante de me he quedado paralizada, porque la verdad que da un subidón de energía y un subidón de seguridad el hecho de pensar de si volviera ese momento, a día de hoy me sabría defender. Porque recordando esos momentos, pues lo que te nace es impotencia, inseguridad e incluso la culpabilidad no desaparece del todo. Justamente, injustamente, más injustamente que justamente, pero la culpabilidad no desaparece. Así que bueno, si estáis interesados o interesadas en defensa personal, pues tenéis los datos de Ángels y Ángels os dará mi contacto. Muy bien, pues